estás? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Yo Bien. estoy como coordinador de la mesa. Disculpen la demora, tuve una confusión para ingresar. Em, l- Comentando una cuestión operativa para ordenarnos en el momento ahora del desarrollo de la mesa, vamos a tener, en este caso, son 5 ponencias. eh, Dado los tiempos de la mesa, van a tener 15 minutos cada uno de los expositores para hablar y eh, para eso, bueno, les voy a pedir que por favor respeten los tiempos propuestos. Si ustedes desean, yo les escribo por el chat avisándoles que le faltan los 3 minutos finales para poder redondear la mesa. Y si están de acuerdo, podemos iniciar tan como está el orden en el programa. Si ustedes están de acuerdo, comenzamos con la primera exposición. ¿Les parece bien? Bueno, De acuerdo. Bien. Em, bueno, la primer ponencia que tenemos en este caso em, es de Gustavo Gabriel Ontiveros y Carlos Zacarías Colque, que está titulada María Quispe, la lucha anticolonial de una abuela y su Ayllu Querusisal en los valles orientales de Tilcara, Jujuy. Así que, bueno, vamos a dar la palabra a los compañeros y vamos a escucharlos. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? se escucha bien, bárbaro. Bueno, ¿qué Estamos bien. tal? Buen mediodía a todos. Muchas gracias por hacernos participar en esta ponencia. Y bueno, mi nombre es Gustavo Ontiveros, al lado mío está Carlos Colque. Y bueno, vamos a respetar los tiempos y voy a empezar y luego va a seguir Carlos Colque, ¿no? Él es el expresidente de la comunidad, hace poco ya ha dejado su mandato, hace una semana, pero bueno, ya él estaba inscrito como presidente de la comunidad. Bueno, con respecto al tema, eh, se ha, han pasado desde hace 4 o 5 años, han pasado hechos muy lamentables en los valles orientales de Tilcara, el departamento de Tilcara en la provincia de Jujuy, en donde el gobierno de la provincia de Jujuy, el gobierno nacional, el municipio de Tilcara, diputados de la provincia y empresas transnacionales, norteamericanas, chinas, han, han construido un tramado para tomar las tierras de los valles orientales para futuras explotaciones mineras y de hidrocarburos. Eh, en ese camino empezaron este proyecto haciendo un camino que lo taparon o trataron de engañar a la gente del lugar, a las comunidades, diciendo que es un camino para la... ¿Se escucha? Bien, diciendo que es un camino para las escuelas, cuando en realidad dicho camino no pasaba por ninguna escuela y lo que hacía era ir a los sedimentos mineros y de hidrocarburos que hay en la zona. Entonces, en este trazado del camino, el gobierno provincial, juntamente con todos los que le dije, lograron tener el consentimiento o el acuerdo de todas las comunidades de la zona, de todas, excepto de una comunidad del Querusillal y excepto también de alguien que pertenece a la comunidad, que es la abuela María Quispe, junto a su familia, emprendieron la lucha de tratar de evitar que ese camino llegue a los pendimentos mineros y tratar de evitar que ese camino también pase por su parcela comunitaria que tiene en la comunidad. Pero bueno, el poder tan grande de todo esto, todos estos que se juntaron, más los lugareños,
hizo que hace 2 años, justamente en esta fecha, entre el 18 y el 20 de abril, tomaran esa tierra con presencia de infantería, con presencia de diputados, concejales y con presencia de la policía y con órdenes ficticias de un supuesto fiscal. Entonces lograron atravesar la tierra, por supuesto la familia, la abuela, muy triste, aún todavía siguen tristes. Pero bueno, esto iba enmarcado en un proyecto grande que tiene el gobierno de la provincia junto a las empresas transnacionales, norteamericanas y chinas, en toda la zona de los valles. Hubo otro problema ahí cerca, en los valles, que es en Caspalá, donde también sucedió algo parecido, pero que tuvo que ver con expropiaciones y toma de tierras privadas, por parte también del gobierno. El gobierno de Jujuy intenta en toda la zona instalar empresas mineras, de hidrocarburos, hacer negocios inmobiliarios y otros tipos de emprendimiento como el turismo y otros más. En este camino, la lucha en Caspalá ha sido la misma que la lucha en la comunidad de Querusillal y bueno, a la fecha no ha podido avanzar el proyecto, pero sí ha logrado, tanto la comunidad de Caspalá como la comunidad de Querusillal, ha logrado que todas las comunidades cercanas ahí que en principio apoyaban el proyecto, en estos momentos no apoyan tanto o están divididos. Es decir, hubo una pequeña victoria dentro de todo lo que es la desgracia del despojo, con mucha violencia en la zona, ¿no? Bueno, ese es un panorama general de lo que sucedió en el lugar. Bueno, le voy a dar la palabra a Carlos Colque para que desarrolle la otra parte. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Bien, como decía acá Gustavo, mi nombre es Carlos Colque y en el tiempo ese de la lucha eh, cumplí el rol de presidente de la comunidad de Querosillán. Y bueno, fueron tiempos muy difíciles donde la comunidad, digamos, tenemos ahí un APU, el Alto Sicilera, que es un periglaciar. Es un periglaciar que alimenta el agua a los valles y gran parte de Tilcar, de la quebrada. Entonces, y al pie del cerro Sicilera tenemos los peditos mineros, que no es, digamos, que lo suponemos nosotros, sino que esos peditos mineros están declarados dentro de un decreto del año 2013 del ex gobernador Fellner, donde dice que están los peditos mineros a nombre de Julio Bravo o algo así. Entonces por eso sabemos que los peditos mineros están en la comunidad y desde allí nosotros entonces vimos el peligro que sería, ¿no? Que, digamos, de este proyecto educativo que impulsaba el gobernador entonces Morales, un camino disfrazado, digamos, educativo, pero en realidad apuntaba a los peditos mineros que nosotros ya más o menos conocíamos por el decreto del año 2013. Entonces ahí se empezó una lucha. En primer lugar se logró, digamos, parar las máquinas y bueno, nosotros como siempre pidiendo que siga los carriles normales, digamos, que seguía que cumpla la ley. El Estado, más siendo el Estado el garante de nuestros derechos y veíamos que el mismo Estado violaba nuestros derechos. Entonces lo veíamos muy, muy, muy peligroso y bueno, pero igual los hermanos, la abuela María Quispe se pusieron firmes y le exigíamos que se cumpla el convenio 169, donde habla claramente que el Estado debe cumplir la consulta previa libre informada. Bueno, como sabemos, cuando hay estos proyectos, digamos que así disfrazados, que no están claros, jamás cumplen la ley, entonces ellos sacaron a reducir, digamos, igual, después, igual ellos entraron al territorio con violencia, con las máquinas, con todo, digamos, el poderío estatal, ¿no? Y bueno, nosotros seguíamos, digamos, resistiendo, más que nada la abuela de 80 y pico de años, que sigue viviendo y sigue resistiendo en el territorio.
ella muy firme y bueno, la querían hacer firmar, digamos, a la fuerza, con engaños, le querían hacer firmar que del aval. La abuela dijo que si no le daban garantía no firmaba y bueno, así fue. Y bueno, lamentablemente por aquella vez cuando entraron, digamos, lo produjeron la matanza de 40 ovejas, ¿sí? 40 ovejas le produjeron la matanza eh, entre los funcionarios, la justicia, la policía y los punteros partidarios de Morales. Y se puso la denuncia en la comisaría de Tilcara, jamás el fiscal fue a investigar nada, así que bueno, y si seguimos así, la abuela sigue triste en el tema que rompieron las aguadas, los manantiales, los sitios sagrados, no respetaron nada. Y eso, bueno, nosotros lo tenemos, efectivamente nosotros, yo en ese tiempo como presidente, hemos cursado denuncias, cartas, documentos a todas las oficinas, ya sea de Secretaría de Pueblos Indígenas, que es Jujuy, al gobernador, al intendente Tilcara, al INAI Nación, Sí. y también nos mandamos al señor presidente en ese tiempo, Fernández, y bueno, todas esas cartas documentos que enviamos jamás de nadie digamos, hemos recibido la respuesta, ¿no? No hubo respuesta en ningún lado, y bueno, y eso, bueno, nosotros igual la abuela ella sigue luchando, sigue ahí resistiendo con sus animales, con su pastoreo, y siempre hasta hoy en el día van de vez en cuando, van policías a preguntar, a hostigar, se hacen los bonitos y siguen. Y eso, la abuela, bueno, está triste, pero hay momentos, digamos, que lo que ella le da valor es sus animales, ¿no? Porque tiene muchos animales, porque ella vive de sus animales. La gente de la comunidad interracial, la mayoría vive de su ganado, de sus cultivos, de sus sembrados, y es necesario, digamos, el agua que tenemos en el lugar. Entonces, tenemos bien claro que si entran las mineras, las petroleras, el agua se nos va a secar y va a escasear, entonces es muy peligroso y entonces corremos el riesgo que la comunidad puede extinguirse. Y eso, bueno, nosotros con valor y coraje están enfrentando a estas políticas, ¿no? Que hoy en el día estos gobernantes aplican en territorios comunitarios, que es constantemente destruir la cultura indígena. Y bueno, eso sobre todo, y decirles a ustedes muchas gracias por el espacio y escucharnos. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos por sus palabras, por el respeto de los tiempos, para que después tengan la posibilidad de dar un intercambio al final de cada una de las exposiciones. Así que si les parece, podemos dar continuidad a la mesa con la segunda exposición. Ahí leo los autores y el título. El segundo trabajo de esta mesa se llama Aportes para una analéctica feminista del rostro y la mirada del otro al cuerpo territorio de tierra, de Silvana Martínez y Juana Agüero. Así que les damos la palabra aquí a los autores y les agradecemos que respeten los tiempos propuestos. Bueno, gracias Esteban. Ante todo, un gran abrazo a los compañeros de Jujuy. Compartimos ampliamente esta lucha anticolonial y lo que vamos a exponer también se inscribe en este contexto de lucha anticolonial. Con Silvana Martínez hemos trabajado esta ponencia que estamos presentando con este título, que es una especie de condensación de lo que venimos trabajando hace tiempo, en esta construcción que vamos a comentarles. Bueno, están en la pantalla, mi nombre es Juan Agüero, nosotros somos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del grupo GTEP, Grupo de Teoría Social, Estudios Descoloniales
y pensamiento crítico. Y lo que estamos presentando, como dije, es una condensación, una especie de síntesis, resumen o planteo, diríamos, ¿no?, de lo que estamos trabajando. Así que voy a tratar de ser muy breve con esto, porque, bueno, si no se nos hace muy largo. Esta ponencia tiene dos momentos, dos grandes momentos. En un primer momento, nosotros rescatamos, reivindicamos y recuperamos el pensamiento de Enrique Dussel, justamente al que recordamos en este quinto congreso, ¿no? Enrique Dussel, esa propuesta de analéctica que propone Dussel, o anadialéctica, que lo trabaja muy bien, lo fue trabajando desde 1973 en adelante, hasta prácticamente unos días antes de morir, ¿no? Siguió trabajando esta propuesta, que nosotros las ponemos en nuestra ponencia, muy sintéticamente, obviamente muy brevemente, y para nosotros es una matriz analítico-interpretativa para la producción de conocimientos en ciencias sociales, ¿no? Pero conocimientos no de cualquier manera, conocimientos que van a ser situados, conocimientos pluriversos, descoloniales, ¿no? Y ubicándonos desde Abya-Yala, ese nombre al que tiene, sigue teniendo, y tenía al momento de la invasión europea de 1492 en nuestro continente. Bueno, en un primer momento nos parece importante recuperar, rescatar, ¿no? Como hemos hecho varios trabajos ya, pero en esta ponencia lo exponemos brevemente, este aporte valioso de Dussel, ¿no? Muy valioso, donde él va a centrar su aporte en la mirada el rostro del otro, el rostro del otro, y la mirada del otro, ¿no? El rostro del otro, inspirándose en Levinas, y la mirada del otro inspirándose en Jean-Paul Sartre, ¿no? Dos filósofos europeos, ¿no? Que es la línea del existencialismo, bueno, y también de la fenomenología en alguna medida, ¿no? Entonces, Dussel toma estas dos figuras, y el otro, y la mirada del otro, y el rostro del otro, lo ubica en el pueblo latinoamericano, en el pueblo latinoamericano, ¿no? El otro latinoamericano, pero aparte de un otro totalmente distinto, no diferente, como lo planteaban los colonizadores, sino distinto, ¿no? Distinto en esa otra totalidad y en esa alteridad que plantea Dussel. Bueno, no me voy a extender en esto, obviamente hay que hablar largo de Dussel, no podemos semejante autor abordarlo en 2 minutos, ¿no? Entonces, está en la ponencia las líneas principales de este pensamiento de Dussel, que él lo toma primeramente como un método de su filosofía de la liberación. Dussel es uno de los creadores, creemos nosotros que el principal creador y exponente de la filosofía de la liberación, pero no solamente filosofía de la liberación, sino filosofía antioccidental, diríamos, ¿no? Él recupera en sentido amplio el sur global, así que bueno, tiene un pensamiento muy amplio Dussel. Bueno, nosotros tomamos nuestro primer momento de nuestra ponencia, este pensamiento, ¿no? Lo recuperamos ampliamente, lo valoramos, pero en esta ponencia planteamos un segundo momento, donde resignificamos, reinscribimos este pensamiento de Dussel en una analéctica que nosotros hemos denominado, Silvana y yo hemos denominado, analéctica feminista, ¿no? Analéctica feminista. ¿Por qué lo hacemos? Porque ubicamos, en lugar del rostro y la mirada del otro, ubicamos la centralidad, no en una mirada ni en un rostro, sino en los cuerpos. Y los cuerpos es la categoría central, ¿no? La centralidad de los feminismos comunitarios de nuestro continente, ¿no? Fundamentalmente las feministas aymara de Bolivia y las feministas mayas incas de Guatemala, ¿no? Figuras principales, bueno, Adriana Guzmán en las aymaras bolivianas y Lorena Cabnal en las mayas incas de Guatemala, ¿no?
en estas dos figuras, que obviamente tienen un pensamiento profundamente original, muy rico, y donde se plantea justamente una mirada distinta incluso del patriarcado. El patriarcado, eso lo reconceptualizan y ubicando que el patriarcado no es cualquier lucha, ni cualquier mirada, ¿no? Ni cualquier sistema, sino que para ellos el patriarcado es el sistema de, de dominación, opresión, ¿no? Y de lucha de un sistema que para ellos va a englobar de todas las violencias, de toda la dominación, de toda la opresión, y que este sistema va a pasar por el cuerpo de las mujeres, pero no solamente de las mujeres, sino, ellos lo llaman, el cuerpo también de los varones, ¿no? De los hombres, y también de las disidencias sexuales, sexogenéricas, diríamos, y también de la naturaleza. Entonces, el patriarcado es un sistema de dominación, opresión y explotación de la humanidad. Lo plantean como un sistema, el sistema, diríamos, que engloba a todas las violencias, a todos los procesos de dominación, opresión, explotación. Y acá incluyen no solamente los cuerpos, sino los territorios y la tierra, la Pacha, ¿no? La Pacha. La Pacha, que obviamente ese pensamiento profundo, esa cosmogonía muy profunda de los pueblos originarios, que nosotros recuperamos en esta ponencia, en esta propuesta, ¿no? De analéctica feminista. Y para nosotros esta analéctica feminista constituye también una matriz analítica interpretativa, ¿no? Una matriz analítica interpretativa no solamente para la producción de conocimientos en ciencias sociales en nuestro continente, unas ciencias sociales que hay que reinventarlas definitivamente, ¿no? Unas ciencias sociales que así como están, en nuestra América, en nuestro continente, no interpreta nada, no analiza nada, no prácticamente así como están, ¿no? Por su fuerte impronta eurocéntrica, ¿no? Eurocéntrica, capitalista, patriarcal, bueno, misógina, occidentalista, bueno, todo esto que podríamos agregar, ¿no? Y eso hace que no se interprete, no sirva como una matriz de analítica interpretativa de nuestra realidad, ¿no? Como claro, lo había planteado en la década del 70, habían planteado otros autores, ¿no? Otros aportes que ya planteaban esto, esta mirada necesaria desde nuestro continente. Por eso decimos una mirada situada, una mirada que va a ser pluriversa, y una mirada eminentemente descolonial, ¿no? Descolonial. Y en nuestro planteo, nuestra propuesta de analéctica feminista, planteamos un giro justamente, ¿no? Un giro que podríamos llamar un giro feminista, desde las miradas y los rostros hacia los cuerpos, territorios, tierra, vida cotidiana, pero no separadamente una cosa de la otra, sino como una unidad de sentido, una sola unidad de sentido, una cosmogonía, como dije anteriormente, como una totalidad, así como lo quería Enrique Dussel, ¿no? Como lo planteaba Enrique Dussel, una totalidad de sentido, de horizonte de sentido, ¿no? Y para nosotros va a ser una unidad categorial a partir de la cual, obviamente, organizamos la producción de conocimientos y organizamos toda interpretación del mundo desde nuestro continente. Para construir esta categoría, obviamente, que proponemos, esta unidad categorial que proponemos, tenemos que decir que tenemos una mirada colectiva, no una mirada individual, ¿no? Evidentemente, son importantes los aportes de Levinas, de Sartre, pero obviamente están en el marco del individualismo europeo, ¿no? De la ciencia social europea, que analizan casos individuales. De hecho, son figuras muy importantes, pero individuales. Nosotros planteamos un saber colectivo, un saber que viene de muchos años, un saber que tiene más de 500 años, ¿no? Un saber que, bueno, decimos es un pensamiento indo-afroamericano, ¿no? Indo-afroamericano
Y también es una epistemología, como lo propone Silvana Martín en uno de sus artículos, de sus producciones, una epistemología raizal indisciplinada, ¿no? Que es el otro. La palabra indisciplinamiento obviamente tiene que ver con la descolonialidad, tiene que ver con esta fuerte centralidad en nuestro continente, en nuestra realidad histórico-política. Y también en su momento trabajamos en la categoría Mundo de la Vida, ¿no? Partiendo de Husserl en adelante, pero Silvana Martínez, y en lo que hemos estado estudiando, para nosotros tiene una impronta que hay que construirla desde nuestro continente. Y esta nueva categoría, Silvana la llamó Mundo de la Vida Comunal. Lo comunitario está muy presente, lo colectivo, lo comunitario está muy presente. Acabamos de escuchar a los compañeros de Jujuy, digamos. Esta es una realidad, no es una ficción. No es una creación de los medios de comunicación, no es una creación de historiadores, no es una creación de algún intelectual, ¿no? Que en un momento de inspiración lo creó. No, no, no. Es una realidad indoafroamericana. Nuestro continente, ¿no? Poblado de comunidades, de formas de vida colectiva, ¿no? Donde todo este conocimiento, todo este saber, toda esta memoria colectiva, nosotros la intentamos de alguna manera recuperar con esto que estamos planteando, que estamos proponiendo, ¿no? Obviamente es una categoría en construcción, ¿no? Es un pensamiento en construcción. Por eso es no solamente analéctico, sino que es dialéctico, ¿no? Entendido desde nuestro continente, ¿no? No en términos de Hegel ni de Marx, sino desde nuestro continente, ¿no? Una dialéctica que va a ser de ida y vuelta, un saber de ida y vuelta, un saber continuo, un saber modificable, un saber que se va construyendo colectivamente. Y esto es muy importante en estos momentos, principalmente de nuestro continente, ¿no? De estas luchas, como bien se titula este eje número 4, ¿no? Estas luchas anticoloniales, ¿no? Como bien lo pusieron como título, y es una lucha geopolítica, ¿no? Y esta propuesta nuestra también se va a enraizar, ¿no? En ese pensamiento geopolítico que ya lo planteó Rodolfo Kusch, ¿no? En la década del 50, en la década del 60, una geopolítica, ¿no? No solamente política, sino geopolítica, que tiene que ver con la tierra, con el territorio, con el arraigo, con el estar siendo, ¿no? Como lo decía Rodolfo Kusch, el estar siendo, ¿no? No ser ni estar, sino estar siendo, ¿no? Que es lo que de alguna manera nos convoca a esta construcción que intentamos sea colectiva. Bueno, en nuestra ponencia destacamos toda esta categoría y queremos destacar también que la categoría cuerpo, los cuerpos, es una categoría central en este pensamiento, en esta propuesta, y que la categoría cuerpo, que es central en los feminismos comunitarios, de alguna manera saca la mirada de la categoría género, ¿no? Género, una categoría obviamente europea, ¿no? Que viene a nuestros lugares y bueno, en las comunidades obviamente están lejos de comprender qué significa la categoría género. Entonces las feministas dicen, no, tenemos que plantear los cuerpos, porque todos los vivimos en nuestros cuerpos, todos lo vivimos en nuestros cuerpos. Y esto del cuerpo no es menor, porque ya lo planteaba, ¿no? Ya se planteaba en la década del 60, ¿no? En los inicios de la filosofía de la liberación, de la teología de la liberación. Ya lo planteaba Falsborda, ¿no? En el 67, en el 68, ¿no? Estamos hablando de un pensamiento enraizado en nuestra América, muy profundo, que tenemos el deber, la obligación y el desafío, ¿no? Y el compromiso político y geopolítico de recuperar y de construir como un aporte sustantivo a las ciencias, a la teoría social indoafroamericana. Bueno, esto es lo que estamos proponiendo nosotros desde Mar del Plata, así que, bueno, voy a cerrar acá por razones de tiempo y para dejar a los compañeros la continuidad. Muchas gracias. Muchas gracias Juan por tu ponencia, por respetar los tiempos de la mesa. Ahora a continuación vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Voy a leer el título de Lautaro Rivara,
la multipolaridad, historia geopolítica de una idea latinoamericana y caribeña. Bueno, te escuchamos, Lautaro. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, buenos días o ya casi buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Les saludo desde la Ciudad de México. Me presento. Yo estudié Sociología y un doctorado en Historia en la Universidad Nacional de La Plata y ahora estoy aquí haciendo un postdoctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Mi tema va a ir más sobre el otro apartado del título de esta mesa, que es concretamente el concepto, la noción, la disciplina de la geopolítica. Obviamente, antes de empezar, agradecer al espacio. Es un placer, como siempre, compartir con colegas, compañeros, compañeras con quienes venimos compartiendo reflexiones y debates hace ya algunos añitos. Para marcar mi ponencia, comentarles que, bueno, es parte de un proyecto de investigación más amplio que está vinculado justamente a la historia y a la geopolítica de la integración en América Latina y en el Caribe. Un poco mi idea es plantear que los avances y debates de los últimos 20, 30, 35 años de la integración regional tienen una historia muy larga que comienza en las propias revoluciones hispanoamericanas de independencia, incluso antes, con antecedentes a la revolución haitiana y en la insurrección indígena de Tupac Amaru, un poco para matizar y relativizar la novedad de ciertos debates que a veces tendemos a pensar que tienen una novedad radical y sin embargo tienen que ver con la elaboración y la formulación de ciclos históricos preexistentes. Me interesa en particular integrar la historia del Caribe y de la integración caribeña a la historia general de la integración del hemisferio, porque nuestra mirada sigue siendo a veces bastante sudamericanocéntrica cuando hablamos de la integración. Y me interesa también poder pensar en los aportes a la integración y a la geopolítica regional de sectores no estrictamente blanco-criollos, porque en general, insisto, es otro sesgo que tenemos. Solemos pensar en estas grandes figuras patriotas revolucionarios blanco-criollos que han tenido un rol obviamente insoslayable, importantísimo, pero que de alguna forma invisibilizan los aportes de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en nuestro contexto regional. La tesis de esta ponencia, que bueno, va a ser, espero pronto, un capítulo de libro, se vincula puntualmente al concepto de multipolaridad, un concepto que, como ustedes sabrán, hoy está muy en boga en el debate académico, incluso también en los medios de comunicación. Una categoría compleja, con una historia larga y que, por supuesto, está en disputa. Y el interés parte en que una serie de intelectuales europeos comenzaron a sugerir que esta idea de la multipolaridad era de alguna forma una imposición de grandes potencias o potencias medias como Rusia y como China hacia los países de África, de Asia o de América Latina y el Caribe, ¿no? Como un concepto de alguna forma colonialmente impuesto o impuesto a través de una serie de sugestiones diplomáticas, comerciales y demás. Yo quiero sostener todo lo contrario, que la multipolaridad como noción, como concepto, tiene una extensísima historia en nuestra región de por lo menos 2 siglos, aun cuando no haya sido formulada estrictamente bajo ese concepto, que evidentemente aplicar la idea de lo multipolar al siglo XIX, por ejemplo, es una categoría extemporánea. Sin embargo, insisto, no el vocablo, pero sí la idea del concepto ya está presente en nuestra historia. Y puntualmente me interesa pensar y reinterpretar 2 grandes cuerpos de ideas a la luz de esta categoría. Por un lado, la bastante célebre y conocida doctrina Monroe, que hace algunos pocos meses cumplió básicamente 2 siglos de existencia. Ustedes saben, este discurso formulado por Quincy Adams y también por el propio Monroe, que establece de alguna forma y codifica la política de expansión norteamericana sobre todo el hemisferio en el año 1823. Quiero pensar a esta doctrina como una forma de establecer polos de poder a nivel global, obviamente en este caso desde una perspectiva imperial, colonizadora, que busca subordinar a nuestros países y a nuestras poblaciones. Y como contraposición quiero pensar también otro cuerpo de ideas y de propuestas, que es básicamente la doctrina anfictiónica, que tiene una larga historia también y que básicamente se va a expresar
en la convocatoria de Simón Bolívar y otros líderes independistas a el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocatoria de la que también estamos cumpliendo este año 2 siglos y que en el 2026 vamos a cumplir 2 siglos de la realización del Congreso en sí mismo. Insisto, yo creo que estos dos grandes cuerpos de ideas de alguna forma proponen la construcción de polos de poder, obviamente desde miradas absolutamente contrarias y antagónicas. Primero hay que decir que para pensar esta construcción multipolar, estas formas de regionalización del poder, hay que pensar en una teoría que es absolutamente fundamental, que es la teoría del sistema mundo, y puntualmente la teoría o la perspectiva de las transiciones hegemónicas. Seguramente, si están familiarizados con estos conceptos, les suenen autores como el italiano Giovanni Arrighi, el francés Brodel, el egipcio Samir Amin o el norteamericano Immanuel Wallerstein. Sin embargo, el primer gran formulador de esta idea del sistema mundo, que piensa el sistema capitalista como un sistema global e interdependiente y jerárquico ya desde básicamente sus pilas bautismales, por ejemplo, tomando como punto de partida la propia colonización de América Latina y el Caribe, nosotros queremos establecer que el autor que funda esta perspectiva no es ninguno de los mencionados, que son figuras bastante conocidas en la academia crítica occidental, sino que su primer teórico fue un nativo de las islas de Trinidad y Tobago llamado Oliver Cox, que hizo buena parte de su vida política e intelectual en los Estados Unidos. Muchos años antes de los autores mencionados, este autor, Oliver Cox, un intelectual negro y afrodescendiente, va a plantear esta idea del sistema como un orden global y jerárquico y va a conceptualizar las transiciones hegemónicas. O sea, lo va a comenzar a hacer en la década del 50, es decir, 20 o 30 años antes de algunos de los autores que estamos mencionando. Sin embargo, Oliver Cox sigue siendo un autor francamente desconocido en buena parte de la academia, incluso también de la academia crítica. Básicamente lo que va a decir Oliver Cox es que el capitalismo en sus diferentes etapas, en su larguísima historia, va a tener siempre una gran potencia rectora que va a comandar el proceso de acumulación capitalista y de despojo colonial en las periferias, ¿sí? Y que esta potencia rectora va a ir sufriendo recambios progresivos. Va a comenzar con Venecia y las ciudades-estado italianas, va a continuar con la Liga Hanseática, después va a pasar el comando hacia Holanda, después hacia Inglaterra y por último hacia los Estados Unidos, un proceso que quizás, como estamos viendo en la actualidad, esté orientándose hacia un nuevo recambio hegemónico. Entonces Cox va a construir bajo esta nación dirigente una especie de orden piramidal en el cual el conjunto de las naciones de alguna forma se organizan y se ordenan. No solamente esto, sino que Cox va a proponer la idea de una regionalización multipolar como una estrategia prácticamente vital, absolutamente necesaria en los países periféricos, sobre todo en los pequeños países periféricos de Asia, África y América Latina y el Caribe. Lo que dice Cox es que una pequeña nación dependiente o pasiva, las va a llamar él, no tiene la capacidad de enfrentar estas grandes magnitudes en pugnas que conducen el proceso de acumulación, si no se unifican y se integran en unidades mayores, que es básicamente lo que América Latina y el Caribe ha intentado hacer durante los últimos 2 siglos. El otro aporte interesante de Cox es que él va a establecer que estos momentos de transición hegemónica son, por supuesto, momentos de competencia entre naciones rivales que luchan por la primacía y la conducción política del sistema. Si hablamos, por ejemplo, del ciclo de las revoluciones hispanoamericanas de independencia, evidentemente estábamos en un ciclo de agotamiento de la hegemonía holandesa y en una disputa feroz entre otras potencias europeas, ante todo Francia e Inglaterra, por esa primacía global. Y si hablamos de nuestra actualidad geopolítica, vamos a ver que obviamente estamos en un proceso de declive de los Estados Unidos y en un momento de ascenso de diferentes potencias euroasiáticas, principalmente, obviamente, del gigante asiático China. Ahora bien, insisto, estas transiciones hegemónicas para Cox brindan básicamente ventanas de oportunidad para las periferias globales. Son momentos de apertura del sistema, ¿no? Donde las hegemonías básicamente se vuelven mucho más volátiles,
donde el mundo se vuelve un lugar quizás más hostil y más belicoso, pero en el cual las periferias tienen alguna posibilidad de mejorar su estatus relativo y avanzar en su proceso de independencia y descolonización. Yo creo que esta matriz, este enfoque nos sirve para pensar las revoluciones de nuestro continente, desde la revolución haitiana, insisto, hasta las revoluciones hispanoamericanas de independencia, pensando que en ese contexto teníamos una especie de imperio sin imperialismo, que era España, así lo va a caracterizar un intelectual dominicano brillante, Juan Bosch, que de alguna forma había conquistado buena parte de nuestro hemisferio, pero que no tenía la capacidad de colonizarlo en un sentido moderno, ¿sí? Ni ocupar el territorio en un sentido moderno, sino que básicamente era una potencia con una gran expansión territorial, pero muy atrasada en términos económicos, todavía conducida por elementos feudales residuales. En ese contexto, Europa va a atravesar una serie de conflictos interminables, la Guerra de los 7 Años, las guerras napoleónicas, que van a dar esa condición de posibilidad para nuestras revoluciones. Incluso para la propia revolución de Estados Unidos, que no podemos entender sin la competencia entre Francia e Inglaterra, y por supuesto en el caso emblemático de la revolución haitiana, pensemos que los independentistas y los antiesclavistas haitianos lograron combatir a la vez, pero también aliarse tácticamente contra las 3 grandes potencias coloniales de la época, que eran España, Francia e Inglaterra, teniendo también un vínculo ambivalente con los propios Estados Unidos, como una potencia que ya tenía en ese contexto aspiraciones hegemónicas. Entonces, fue en ese contexto que, insisto, se va a producir este cuerpo de ideas y estas iniciativas geopolíticas concretas, como fue el Congreso de Panamá, que de alguna forma buscaban unificar a las repúblicas que comenzaban a independizarse y a descolonizarse, que buscaba de alguna forma galvanizar esa independencia precaria, porque pensemos que España intentaba reconquistar a sus antiguas colonias, mientras Francia e Inglaterra tenían sus propios proyectos coloniales en el hemisferio. Entonces, en ese contexto se va a producir este cuerpo de ideas que busca de alguna forma confederar a las antiguas repúblicas hispanoamericanas. Es bajo esa idea, insisto, que se va a convocar al Congreso Anfictiónico de Panamá, que va a tener una serie de propuestas y una agenda bastante interesante, que insisto, tiene reminiscencias en nuestro proceso de integración más reciente de las últimas décadas. Uno, por supuesto, como les decía, propender a una confederación más o menos estable de nuestras repúblicas. Otra, continuar el proceso de descolonización inconcluso. Pensemos que en ese momento, comienzos del siglo XIX, todavía Puerto Rico y Cuba eran colonias españolas y había un montón de colonias también en el universo anglófono y francófono. Se propone ya hace 2 siglos una especie de preferencia comercial entre las repúblicas hispanoamericanas y una serie de tratados de libre comercio, pero en un sentido progresivo, ¿no? Entre naciones hermanas y vecinas. Se propone, miren qué interesante, la unificación militar, es decir, construir un contingente militar unificado que pudiera defender a las repúblicas nacientes de las tentativas de reconquista. Y se propone, obviamente, mediar en los conflictos internos entre las propias naciones hispanoamericanas, en ese caso, por ejemplo, con los diferendos territoriales que todavía estaban abiertos. Esta idea, y si uno lee, por ejemplo, los documentos de Bolívar, si uno lee su epistolario, va a ver que hay una concepción geopolítica que es realmente muy, pero muy elaborada, que comprende y reconoce que en ese momento el continente vivía una transición hegemónica, que propone concretamente aprovecharse de esa competencia entre los grandes hegemones, apoyándose en uno para independizarse del otro y después apoyarse en el otro para combatir contra uno, ¿no? Una concepción, me parece, muy inteligente y bastante interesante, que creo que de alguna forma se va a sintetizar en esta gran metáfora, idea bolivariana de equilibrar el universo. ¿Sí? Para Bolívar, en ese momento, el mundo tenía que estar equilibrado entre diferentes entidades y polos de poder, y por supuesto Bolívar pensaba que nuestra América tenía que ser un polo propio, autónomo y descolonizado. Bueno, me voy a quedar sin tiempo para desarrollar un poquito más el tema de la doctrina Monroe, que también es bastante interesante para pensarlo, pero bueno, por lo menos quería dejarle esas pinceladas, insisto, para pensar que las transiciones hegemónicas y que la multipolaridad como noción, como propuesta,
tiene una historia muy larga y muy propia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lautaro. Bueno, seguramente quedarán muchas preguntas de todas estas ponencias tan ricas para el espacio de preguntas. Así que bueno, vamos a dar paso a la perdón, a la otra ponencia, a la cuarta ponencia en este caso, la injusticia ambiental y popular de Henry Forero Medina y José Daniel Fonseca Sandoval. Así que escuchamos sus aportes y les agradecemos su participación. Muchas gracias, queridos, queridas. Un abrazo a nuestro americano, compañeros y compañeras que nos acompañan. Gracias, Esteban. Un abrazo muy fuerte para todos los territorios, las comunidades y los pueblos que ejercen las luchas anticoloniales, antiimperialistas y que resisten a las distintas formas de injusticia, que es justamente lo que pues queremos compartirles del día de hoy, que es más o menos lo que hemos construido de un espacio colectivo y de trabajo desde una un espacio, una disciplina que habitualmente suele ser bastante hegemónica, dominante, de hecho casi siempre el verdugo de las comunidades y de los pueblos que resisten a las luchas anticoloniales, que es el derecho, y que especialmente desde ciertas concentraciones del modo de entender lo justo, pues han sistemáticamente negado otras formas de justicia, en este caso justicias en acto, justicias que están siendo, en el decir de Kush, y justicias que están dándose en acto y no tanto porque una institución central, institucionalizada, propia de los Estados-nación, supremamente burocratizados, centralizados en poder, determine. ¿Sí? Entonces, pues primero que todo, decirles que hago parte, en este caso mi nombre es José Daniel Fonseca, parte de un proceso colectivo y comunitario de trabajo de abogacía popular que se llama el Colectivo Semillero de Investigación Pachapacta, aquí en Bucaramanga, en Colombia, y que Henry es también mi compañero, profesor también de la Universidad Industrial de Santander, y también trabajamos en un espacio interesante con otro profesor que es Juan Camilo Sarmiento, con un espacio de trabajo de clínicas jurídicas como trabajo social y comunitario popular de derecho, de abogacía popular, en la clínica jurídica de la, digamos, del programa de la Escuela de Derecho de acá. Eh, Quiero compartirles realmente varias de las experiencias, y pues como insisto, es un trabajo colectivo de este proceso organizativo que estamos llevando, que tiene, digamos, como tres partes de trabajo, que es una parte de investigación, una parte de acción pedagógica y una parte de abogacía popular, y que de alguna u otra manera nos ha llevado a encontrarnos con muchas de estas ideas propias de, digamos, de una vertiente, una matriz de la filosofía de la liberación, especialmente relacionada con la interpretación hermenéutica analéctica o analógica, que un autor muy olvidado dentro de los estudios jurídicos críticos, que es Jesús Antonio de la Torre Rangel, mexicano, ha trabajado durante un tiempo y que tiene relación con esta idea de que el derecho nace del pueblo. Realmente toda fuente de todo derecho, de toda construcción de justicia nace desde las vivencias, experiencias, trayectorias de sufrimiento y dolor de los pueblos y de las comunidades en nuestra América, desde una matriz claramente de racialización, desde una matriz colonial, desde una matriz de dependencia económica, de poder, y desde esa matriz que mencionaban tanto Juan como Lautaro, que era pues, una matriz geopolítica claramente desigual, adversa y de sumisión a las formas comunitarias expresivas de nuestros pueblos. A partir de ahí, creo que una de las claves de esta noción de derecho que nace del pueblo es esa hermenéutica analógica como desde ciertas lecturas de derecho, dice de la Torre Rangel, se puede interpretar el derecho desde un positivismo de combate. No se va a descartar toda la matriz jurídica que habitualmente funciona de verdugo para avalar el extractivismo, avalar la violencia colonial, la violencia de género, la violencia patriarcal, la violencia racista, sino que se pueden tomar muchas de esas cuestiones jurídicas aparentemente muy positivistas, muy normales, muy regladas, muy supuestamente neutrales y objetivas, que neutrales y objetivas no tienen nada, y poder voltearlas o girarlas desde una lógica que él llama positivismo de combate. Y ahí se conecta con una idea de Dussel que nos parece clave y fundamental dentro de esa matriz que defendemos para llegar a esa pregunta sobre las justicias analécticas, y tiene que ver con cómo
durante toda la trayectoria de nuestras formaciones de Estado-Nación, la idea que ha sido supremamente clave para defender la neutralidad axiológica, valorativa, política, especialmente de los estados, una supuesta neutralidad o simulada neutralidad, ha sido la idea de que es legal completamente cualquier situación de injusticia y se defiende como legal, pero cualquier expresión de justicia en acto, de justicia situada, de justicia popular, es catalogada inmediatamente como ilegal. ¿Sí? Ese dispositivo de la legalidad de la injusticia y de la ilegalidad de la justicia, creo que somete y dice, expresa, revela claramente lo que el derecho y cómo funciona el derecho realmente en nuestros Estado-Nación como un dispositivo de poder, un dispositivo de control social y un relacionamiento claro entre el derecho y el orden social dominante. Es decir, el derecho está efectivamente entre los estados eh, capitalistas y desde los estados modernos occidentales que intentamos replicar y que nos obligan a replicar, pues claramente está a favor de una dependencia colonial, de una dependencia racial y demás. Entonces, una de las preguntas que nos surge aquí como para poder ambientar ese punto de llegada a las justicias analécticas y hablar de cómo nos hemos encontrado en experiencias concretas de justicias ambientales, justicias ambientales, está relacionada con eso que llamamos el problema de las justicias analécticas. Y es un poco de las preguntas que partimos, es si el Estado-Nación hace realmente justicia, si estamos sujetos a esa justicia, si esa justicia instituida es realmente justa y si esa justicia burocratizada, privatizada, es la única forma de hacer justicia. Y por supuesto, eso parte de una afirmación, que es básicamente que pasar un poco de la lectura más como dialéctica, un poco del enfrentamiento siempre amigo-enemigo, e ir más hacia una lectura horizontal analéctica que implica leer las múltiples experiencias de reexistencia y resistencia a estas, digamos, formas jurídicas dominantes de clase y de racialización. Entonces, una cuestión que surge ahí clave y es efectivamente las comunidades hacen justicia y a partir de sus escenarios de movilización, repertorios de lucha, repertorios de resistencia, enfrentan el monismo jurídico, enfrentan la concentración de la determinación de lo justo supuestamente en el Estado, y esas justicias otras básicamente lo que nos lleva es a la idea de que esas justicias se pueden entender, deberían entenderse como justicias analécticas o anadialécticas. Y esas justicias analécticas, desde esa lectura, nos implica pensar que nunca vamos a entender de justicia si seguimos leyéndolo desde el Estado. Efectivamente, quienes saben realmente de las justicias y de las formas de hacer justicia en el territorio, en defensa de la naturaleza, en defensa de la vida, en defensa de las comunidades, que realmente las mismas comunidades que hacen actos de justicia concretos y actuales. A partir de ese enfoque de justicias analécticas, nos encontramos un poco en una situación compleja y encrucijada, ¿sí? Y es, tenemos nuestro trabajo realmente que hemos descubierto pedagógicamente como profesores, es que los estudiantes, digamos que están formados y preparados para el derecho, están formados y preparados para ocupar un lugar de jerarquía, es decir, un lugar de dominación, un lugar donde van a ser abogados y abogadas de banqueros, de multinacionales, de todo el dispositivo extractivista, de defensa de la propiedad privada, etcétera, y no abogados y abogadas realmente con un sentido crítico tanto de la realidad social como de esta relación entre el derecho, la violencia, el derecho y el control o sostenimiento del orden social. Entonces, a partir de ahí, un poco la experiencia que hemos llevado ha sido de trabajo con comunidades, en este caso en el Magdalena Medio, en Santander, en Colombia, principalmente comunidades campesinas, las cuales pues viven en estos momentos unas situaciones de injusticia ambiental, de efectos efectivamente del cambio climático y cuyas responsabilidades claramente están atribuidas en esa geopolítica desigual a, primero que todo, a quienes ostentan esa condición de capitales que invierten y que se aprovechan de ese enclave exportador y que de alguna u otra forma someten a los territorios a ser despojados claramente dependientes a extraer en este caso, extraer la naturaleza y a transformar por completo también todas las formas de vida y de justicias comunitarias y populares que hay en los territorios. Entonces, es de ese trabajo que hemos hecho en comunidades campesinas y en distintos territorios aquí en Santander, también en el Oriente Antioqueño, otras partes del país, nos hemos dado cuenta que efectivamente las comunidades, como bien decía una compañera campesina del territorio del Oriente Antioqueño, nos decía, el derecho es como una ventana, ¿sí? Tenemos que poder saber en qué momento metemos la cabeza, metemos la mano, metemos todo el cuerpo, ¿sí? Y esa lógica, efectivamente, con la que se lee es saber en qué momentos ese dispositivo, esa herramienta puede ser utilizada de forma de resistencia y de reexistencia
y a partir de una categoría que a nosotros nos importa mucho y es la forma en que distorsionamos también las herramientas jurídicas del dominador. Muchas veces, muchas herramientas, por ejemplo, el caso del derecho internacional con el convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas efectivamente utilizan muchas de esas herramientas que aparentemente son propias del derecho internacional, casi nunca han servido para otra cosa que para darle continuidad a estos modos o estos mecanismos de expansión colonial y dependencia económica. Se utilizan o se usan de herramienta como para cuidar y proteger también los territorios. Entonces, de alguna otra forma, esa es la manera en que nosotros hemos interpretado, entendido cómo se hermana la categoría efectivamente de pueblo, que es otra categoría muy propia del pensamiento de liberación nuestro americano, porque no son efectivamente las distintas categorías de pueblos indígenas, obreros por otro lado, campesinos por otro lado, sino la noción de pueblo, la que puede permitir que de ciertas distintas experiencias de justicias analécticas, es decir, de formas de resistencia y de reexistencia, tanto a través de la movilización social, de la incidencia política, de la incidencia en el poder estatal y a través también del derecho, pues se puede efectivamente encontrar formas y experiencias análogas de vivir esas injusticias. Entonces así llegamos un poco a lo que tiene que ver con el tema de injusticias ambientales, en donde nos hemos encontrado, solo para cerrar, porque ya vamos justo de tiempo, como tres casos como muy concretos que vienen en niveles, ¿no? El nivel geopolítico, que es un nivel muy delicado y muy grave, que es el tema de las situaciones de cómo el derecho internacional privado se está usando en estos momentos para hacer debilitaciones y liquidaciones del Estado-Nación. Obviamente tenemos muchos problemas y conflictos con el Estado-Nación, pero el sistema de protección a las inversiones extranjeras está obligando y chantajeando a los estados desde un dispositivo de derecho internacional privado completamente aceptado y legitimado por todos los poderes económicos globales para aceptar que cuando un proyecto extractivista se impide por la movilización, las distintas formas y herramientas jurídicas que se disponen, se transforman y cuando los estados dan más protección ambiental frente a proyectos mineros o mineroenergéticos y de otro tipo de extractivismo, entonces lo que pasa es que ante ese sistema de protección de inversiones se demanda a los estados por montos multibillonarios, ¿sí? Y esa es una forma claramente de debilitar al Estado-Nación, de debilitar, por supuesto, a las comunidades, de señalarlas como opositoras del desarrollo y, por lo tanto, amenazarlas, criminalizarlas, estigmatizarlas y señalarlas. Ese nivel geopolítico se materializa en el Estado-Nación en un segundo nivel. Es la manera en que operan y funcionan todas las formas de legislación que claramente replican ese modelo. Y finalmente se realiza en lo local cuando distintas autoridades locales, digamos que más municipales o de municipalidades, puedan replicarlo en sus países, en nuestros países, efectivamente a través de alianzas con fuerzas paramilitares, mercenarias, ilegales, están claramente a la orden del día de sistemáticamente desplazar, despojar a las comunidades campesinas, indígenas, negras, principalmente rurales, que efectivamente resisten a estas injusticias ambientales. Entonces el enfoque, para concluir, que nosotros planteamos es que desde las justicias analécticas podemos plantear hacerle frente a estas injusticias ambientales desde un enfoque que comparta las experiencias, ¿sí? Efectivamente, como nos hemos dado cuenta que cuando encontramos y nos hermanamos comunidades que ya han resistido por 20 años y que llega una minera recientemente a otra comunidad, ese encuentro, ese diálogo intercultural entre las comunidades permite realmente de manera más favorable encontrar espacios de justicia analéctica y por lo tanto de formas de hacer pueblo dentro de estos ejercicios de resistencia a estos aparatos de poder. Entonces, nada, queríamos enviarles un gran abrazo, saludarles y desearles también mucha fuerza y desde acá, desde Bucaramanga, agua, vida y territorio para las comunidades y los pueblos de nuestra América. Muchas gracias por la exposición, por tus palabras. Bueno, también nos saludo y nos abrazamos como pueblos latinoamericanos. Así que bueno, vamos a dar paso a la última ponencia para después empezar la ronda de preguntas que también tengo a cargo de la coordinación. Así que leo la ponencia de la última ponencia de la mesa. em, Titulada Minimizar el Estado, minimizar los derechos. Mariela y Santiago los escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, me presento, antes que nada, esta es la segunda vez que con mi compañero Santiago participamos del Congreso. Yo soy profesora en Ciencias Políticas y bueno, profe en Educación Superior. Y bueno, no sé si se quiere presentar Santi. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No sé si se escucha. ¿Alguien me puede corroborar eso? No se está escuchando. Ah, sí está. Perdón. También profesor en Ciencias Políticas, bueno, cursando licenciatura acá con una compañera también. Bueno, nosotros queríamos presentar esta temática en coyuntura por ahí de lo que es el avance de las derechas radicales a nivel regional, a nivel también, ¿por qué no?, mundial, ¿no? Pero presentarlo en clave de lo que es la estructura política nacional actual, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra idea era por ahí a enfocarnos en la lectura de la ponencia. O sea, ahí le voy a dejar la palabra a la compañera y irme echando por ahí algunos ejes que hemos trabajado. Si les parece a ustedes y si estamos a tiempo. Bueno, doy inicio entonces. Tanto el decreto de necesidad de urgencia 70 del año 23, el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, como el protocolo para el mantenimiento del orden público, contienen medidas de carácter regresivo que amplían el piso de permisividad del poder de las instituciones políticas como acción de dominación desde arriba sobre el pueblo. La pretensión del Poder Ejecutivo Nacional de concentrar en sí y para sí la suma del poder público pone de manifiesto la presencia de, bueno, citó a Dussel, una pulsión sádica del ejercicio omnipotente del poder sobre los ciudadanos. Este fenómeno debe ser analizado en el marco de una apertura tendencial a nuevos ciclos políticos regionales que convergen en un momento histórico y donde queda en evidencia la crisis estructural y multidimensional del modelo civilizatorio. Esta crisis pone de relieve la tensión entre conservación y transformación. Las demandas del conjunto libertario enfatizan en minimizar el rol del Estado, liberar la economía, profundizar las prácticas extractivistas, implementar medidas punitivistas y deslegitimar, tal como explica Dussel, los procesos políticos de reivindicación históricas de las víctimas, es decir, del pueblo como bloque social histórico de poder. Intentamos comprender la crisis de la actual coyuntura nacional a la luz de un proceso de recesión global del capitalismo que tiene una profundización de sus consecuencias sobre la materialidad de la existencia humana. Ante esta situación, los modelos progresistas exhiben un innegable agotamiento de lo que les imposibilita, presentarse como alternativas políticas viables para hacer frente a esta crisis civilizatoria. Entendemos que esta debilidad preparó el escenario para la propagación de discursos reaccionarios, creó condiciones objetivas que posibilitaron el golpe contra Evo Morales en Bolivia, la destitución de Pedro Castillo en el Perú, el ascenso de la derecha conservadora neoliberal en Brasil, con Bolsonaro, en Uruguay, con Lacalle Pou, y en Argentina con Mauricio Macri. Pero el actual gobierno nacional, libertarista y anarcocapitalista, avanza aún más en esta imaginación dominadora y autorreferencial y hace de su proclama de minimizar el Estado el punto fundamental de cara a construir una supuesta economía solvente, aún en detrimento de los principios fundamentales del Estado de Derecho. De acuerdo con las ideas neoliberales, libertarianas, el Estado mínimo es el único Estado, el Estado mínimo es el Estado más extenso que se puede justificar, y esta noción desplaza la función del Estado como garante de los derechos de la ciudadanía y deja dos caminos en el devenir hacia su destrucción: el abandono de las garantías sobre derechos históricamente conquistados y la mercantilización de derechos básicos de la ciudadanía. Tanto el discurso como las políticas mileístas pueden analizarse bajo la noción de poder fetichizado de Dussel. Es decir, el pueblo, histórica despojado de su potencia, deja de ser sede del poder, y en esta operación adquiere una centralidad primordial, entendemos nosotros, el lenguaje en su función performativa, para que aun cuando las políticas regresivas menoscaben derechos y desconozcan abiertamente las reivindicaciones de los oprimidos, estas cuenten con el consenso de las mayorías a las que vulnera en favor de sectores históricamente privilegiados. De esta manera, con un discurso belicoso, provocador, rayano la crueldad, que desafía todos los consensos éticos y sociales, logra instalar en el sentido común ciudadano
individualismo, el rechazo por cualquier forma de acción comunitaria y solidaria, el aborrecimiento por lo propio, la exaltación que se denominó como nordomanía y la meta de desarrollo, que sigue siendo la carrera por alcanzar a Norteamérica, que es, según estas visiones colonizadas y colonizantes, lo más avanzado del mundo. Estas lógicas semióticas calan en la ciudadanía para ensanchar la brecha adentro-afuera, totalidad-exterioridad, nosotros ellos, con la finalidad de destruir el poder político originario de la comunidad. En palabras de Dussel, desune la comunidad, impide el consenso, desde abajo del pueblo, crea conflictos y solo así, en esa inversión infame, triunfa. La fetichización del poder se exhibe en la alteración de lo que se anuncia y se espera como potencia y entre lo que se ejecuta y se decide como potestas. Esa diferencia de intención es la voluntad. La política como práctica corruptelar se concreta cuando la absolutización de la voluntad del representante deja de responder, de fundarse, de articularse a la voluntad general de la comunidad política que dice representar. En efecto, la fetichización expresa la personificación de la política como institución superior a la razón fundamental de la sede del poder, el pueblo, y deviene en lo que Dussel denomina la política de la totalidad por oposición a la política del otro. La política de la totalidad es la política del status quo. Y otra vez cito Dussel, una política de fetichización y dignificación, de entronización y homogenización intolerante que pretende asimilar la otredad al sí mismo y en esta maniobra expulsa la alteridad del otro, transfigura en concentración de poder y control del otro dentro y fuera de la totalidad. Esta es, de nuestra perspectiva, la razón estatal que quiere refundar Milei a partir del abandono de lo que él entiende como la aberrante idea de que frente a cada necesidad nace un derecho, y que constituye la expresión más acabada de la inversión espectral, en la que lo fundado aparece como fundamento y el fundamento como fundado, y el ejercicio político se condensa en una voluntad autorreferencial y tirana que corrompe la voluntad general del bloque social de las víctimas. Las medidas regresivas desplegadas sobre el campo cultural, económico, laboral, social, entre otros, inicia con el envilecimiento subjetivo del representante singular, que por sus propias aficiones, deseos y pulsiones, toma decisiones que ubican a la ciudadanía en el lugar de sujetos disciplinados y obedientes, y a los que debe mantener a raya. Por otra parte, los desobedientes son objetos de represión policial, que, como expresa Dussel, es la definición de la política como legalidad coercitiva del Estado liberal. El poder se constituye como poder que domina, como poder negativo, y crea condiciones de sufrimiento, de desintegración del tejido social. Este poder, que profundiza la violencia y la conmoción, es una máquina de muerte. Por eso creemos que la obediencia va en contra de un querer vivir propio. La obediencia, perdón. Por otra parte, quienes legitiman esa dominación dejan de ser sujetos para devenir en objetos de obediencia pasiva, a quienes, como expresa Bautista Segales, se les expropia su propia subjetividad. La instrumentalización de la razón singular y la corrupción de la voluntad política atentan contra los valores de la democracia y del Estado de Derecho. Tal como sostiene Dussel, el poder fetichizado es esencialmente antidemocrático, porque se autofundamenta en su propia voluntad despótica. Veamos ahora cómo opera el derecho en la plasmación de ese orden dominante. La idea de que el sistema jurídico debe ser sistémicamente jerárquico, lógicamente coherente y por sobre todo cerrado, impregnó el imaginario social que sacralizó el derecho despojándolo de su carácter netamente político, histórico y situado. Por eso entendemos que es necesario comprender que el derecho es un campo práctico y un producto cultural, caracterizado por una normatividad abierta a la historia, a la ética y a la política. Y es también mediación para el cumplimiento de un determinado proyecto de sociedad, y por lo tanto campo de disputa constante. Medici categoriza los sectores sociales de acuerdo a cómo es utilizado el derecho por los segmentos dominantes al interior de los grupos sociales y distingue entre grupos jurídicamente reconocidos, jurídicamente indiferentes, jurídicamente marginados. Esta división opera anclada en las relaciones de desigualdad y asimetría del orden jurídico normativo. Dicho de otro modo, si bien la democracia liberal parte de la noción de igualdad jurídica, las relaciones materiales de clase
permiten diferenciar situaciones de sobreintegración o sobreciudadanía y de subintegración o subciudadanía, donde la experiencia de tener y ejercer derechos es más o menos excepcional. El primer grupo logra, en la arena política, hacer efectivos estándares de igualdad y diferencia constitucional que los coloca en un lugar de privilegio, mientras que los segundos constituyen el segmento históricamente vulnerado. Y le doy la palabra a mi compañero. Bien, en ese marco por ahí queríamos seguir avanzando en algunos apartados, ¿no? Y en este sentido queríamos adentrarnos en el carácter de la subsubordinación, ¿no? Que define Medici en relación a figuraciones, ¿no? De la protesta como crimen y el manifestante como delincuente, ¿no? Y continuamos. Las desigualdades sociales, la marginalización de la población, del neoliberalismo, ocasionados por el neoliberalismo, originó obstáculos para acceder a ciertos bienes jurídicos, derechos o garantías de diversos tipos. Sin embargo, esto no implica la exclusión de la subciudadanía del ordenamiento jurídico, antes bien los coloca en una condición de sospecha, vinculándolos directamente con los dispositivos de construcción del Estado, es decir, con el carácter punitivo de estos. Medici dice que esto se integra al sistema en forma de deudores, ocupantes ilegales, imputados, delincuentes, clientes políticos, y no como poseedores de derechos y ciudadanía. De esta manera, la cuestión social, que tiene como epicentro a las víctimas del sistema, ¿no?, se transfigura en una cuestión penal. Esta inversión habilita el reforzamiento del sistema represivo institucional apuntando al control del conflicto penal. La criminalización y el procedimiento judicial de la protesta forman parte de una política de Estado sostenida en connivencia con amplios sectores. Así, el Estado abandona su función de garante de los derechos para convertirse en un Estado gendarme y castigador. La protesta social frente a los atropellos del gobierno nacional tiene como corolario la criminalización, la judicialización, la represión, la apatía y la deshumanización. Pero como explica Dussel, ¿no?, ni la violencia ni la dominación pueden obligar a las voluntades a negar su querer vivir propio a favor del querer vivir del soberano. Y en ese querer vivir del pueblo nace la resistencia. La pretensión de recuperar los valores occidentales, tal como ha expresado públicamente en varias ocasiones, se presenta como la intensificación de prácticas de dependencia extractivistas, de desposesión y saqueo. Bautista Segálès nos señala esta cuestión, ¿no? Las colonias ya no necesitan ser colonias, ser modernos es un imperativo que arrastra a la periferia a un proyecto imposible. Ser como el centro, es un proyecto que el centro patrocina para conservar las desigualdades. Esta instrumentalización de la política como subordinación es consecuente con un proyecto civilizatorio vigente, poder que se funda en la siguiente lógica: la voluntad de vivir como voluntad de poder. Se trata de una voluntad de dominio que es, en definitiva, lo dice Bautista Segálès, en una voluntad de matar. La fetichización del poder transforma esa voluntad de vida en voluntad de muerte, y ahí la necropolítica, la cual la trabajamos en clave embemeniana, ¿no? El soberano, el Estado y los sectores de sobreciudadanía se apropian de determinadas estrategias a fin de satisfacer sus necesidades, ya sean del orden político o económico, por medio de la depredación, nos dice Mbembe. Esto se antepone al principio de vida definido por Dussel, ¿no?, como la esencia positiva, el contenido como fuerza que mueve, arrastra, impulsa y nos motiva a evitar la muerte, a postergarla. La subordinación como necropolítica nos conduce a lo que Dussel ha señalado como el suicidio colectivo, es decir, a la destrucción constante de las condiciones materiales para producir y reproducir la vida. Y acá una gran contradicción, ¿no? Garantizar estas condiciones materiales es garantizar la vida. Y Frank Hinkelberg nos va a decir: el hombre muerto o amenazado de muerte deja de ser libre. Ante la destrucción de los medios de vida, emerge el grito de las víctimas, como reclamo legítimo de su condición viviente. Como para ir cerrando, queríamos dejar algunas conclusiones, ¿no? El modelo neoliberal, libertariano, anarcocapitalista, ¿no?, es decir, estamos entendiendo la coyuntura argentina, no significa solamente un peligro de coyuntura para la estructura nacional, sino que tiene un correlato en el asedio de la democracia regional. Además, significa la intensificación de la crisis civilizatoria, entendido como la exteriorización de diversas contradicciones que quedan en evidencia en lo que Lowy, 2011, Taibo, 2016, María Estela Svampa en el 2021 han advertido como la tendencia al colapso ecológico.
Ante esto es necesario la construcción de prácticas otras de organización social, económica, productivas, ecológicas, estatales, políticas y demás. En ese sentido, recuperamos lo que el panameño Rodríguez Reyes, en el 2023, expresa: la descolonización no es simplemente una noción del poder positivo, de liberación, sino que es el cambio de dirección, retomando a Benjamin, ¿no? En un contexto donde la crisis civilizatoria está llegando a un punto tan álgido en que ya está en riesgo la existencia de la especie humana. La salida de colonial es así no simplemente una alternativa, sino una necesidad vital que debe irrumpir. La razón capitalista, sin regulación estatal, tal como se presenta en esta coyuntura, como presenta la derecha radical sus posicionamientos, atenta con la disposición de los medios de producción y reproducción de la vida humana y no humana. Esta concepción fetichizada del ejercicio del poder y de la derecha radical en general es una concepción del poder negativo que se traduce como una política que gestiona por encima de la voluntad de vida la voluntad de muerte. En ese sentido, el pueblo como víctima histórica es doblemente castigado, por un lado por ser negadas sus reivindicaciones y por otro por ser violentado constantemente por una lógica civilizatoria moderno-colonial. La refundación que pretende el milenismo de achicar el Estado hasta su ausencia se reduce a una noción del derecho restrictivo para el conjunto ciudadano, buscando solo beneficios para el capital como supuesta promesa para el pueblo del progreso al infinito. Bueno, ahí dejamos por ahí nuestra ponencia y en efecto queríamos tratar de entender no simplemente la coyuntura del derechismo argentino, sino también de algún modo expresar el carácter de las derechas radicales y sus tendencias, ¿no?, en América Latina y, por qué no, en el mundo. Simplemente eso. Muchas gracias por su atentado. Muchas gracias a Mariela y a Santiago por respetar los tiempos, por su ponencia. Si les parece, vamos a dar paso a las preguntas y comentarios. Si quieren, como podamos reunir una serie de preguntas y comentarios. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Si les parece, yo la leo para quienes em, están en el chat. Y ahora te doy la palabra, Enrique. Si te parece, leo la pregunta, que en este caso sería para Lautaro, y a continuación te doy la palabra. ¿Sí? Por razones de conectividad, nos dice Alfredo, me impiden el uso de la cámara del micrófono. Lautaro, ¿Estados Unidos está en decadencia en el ordenamiento mundial o por el contrario, con el resurgimiento de los nacionalismos post-globalización, aún se encuentra fuerte? Y si el triunfo de Trump parece casi un hecho junto con el triunfo de Putin, refuerzan esos nacionalismos y mucho más teniendo en cuenta que ambos poseen energía abundante y barata, elemento con el que China no cuenta y en el tablero quedaría casi subordinada a Rusia. A ello habría que sumarle el predominio militar, que China está lejos aún de ambas naciones. En resumen, el tablero geopolítico mundial, con base en los nacionalismos fuertes, ¿aún tiene larga vida para Estados Unidos? ¿Esto es así? Esta es la pregunta que hace Alfredo, y le doy la palabra a Enrique. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días a los que conozco y a los que no conozco. Quería preguntar sobre la analéctica, porque me cuesta mucho trabajo pensar en cómo se trató tanto por Juan Agüero como por Daniel Fonseca, por lo siguiente, porque la analéctica es un término, eh, es en principio un término que parte de la tradición, pero es un término en abstracto, está a un nivel abstracto. Y luego, si comentamos o si lo queremos poner ya sea como sustantivo o como adjetivo de la justicia, y lo mismo lo digo por la analéctica feminista y por la justicia analéctica, justamente, ya me cuesta mucho trabajo pensar más o menos si estamos siguiendo con la política o la filosofía de la liberación de Dussel en términos de conservar su consistencia o no. Y esa es la pregunta, ¿no? Ya me perdí ahí porque creo que en términos de la política de la liberación de Dussel tendríamos que hablar de pretensión de justicia y es otro camino, digamos, ¿no?
y tendría otros aspectos que podrían verificarse y evaluarse como una lista de checklist, ¿no? Una cosa así para ir viendo si se cumple o no, o si está encaminado uno a pensar en términos de una posible justicia a un nivel concreto. Entonces ahí es donde me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Lo mismo para la analéctica feminista, ¿no? Que también me parece complicado. No digo que sea imposible o que no se entienda, yo creo que sí se entiende lo que se quiere decir, pero no sé si se quiera seguir la categorización de Dussel o no, porque ahí creo que habría que tener clara la cuestión del fundamento y lo fundado, como de hecho comentaba en otro tono de cosas Maru Pareta, ¿no? Entonces, ahí sí me pudieran ayudar a entender más o menos de qué estaban hablando, ¿no? Gracias. Sí, gracias Enrique. Si les parece, damos paso a una pregunta de Lautaro y si quieren hacemos una primera ronda para después dar paso a otras siguientes preguntas y que no se acumule tanto. Adelante, Lautaro. Sí, mi pregunta que va en términos de también reflexión barra provocación amistosa para Mariel y Santiago, tiene que ver con esto del concepto de anarcocapitalismo, ¿no? Hay todo un debate conceptual en torno a las nuevas derechas emergentes en América Latina y el Caribe, y creo que hay como interpretaciones que tienden a leerlas en términos de fascismo, con las cuales yo por lo menos no estoy de acuerdo en términos conceptuales, históricos, de que sean fascistas. Y también esta caracterización, puntualmente con los libertarios, de anarcocapitalismo. Mi pregunta provocación es, ¿por qué no reconocer a esta tradición conservadora como lo que ellos mismos dicen que son, que es liberales? Yo creo que a veces pensamos que cuando algo está muy a la derecha del espectro político, necesariamente fascista o en este caso anarcocapitalista, cuando simplemente pueden llegar a ser una variante particularmente extrema de la tradición liberal, que es la que ellos evocan y reivindican, sea a través de los austriacos, sea a través de Rothbard o de la influencia que sea. La pregunta concreta es esa, ¿por qué no pensamos simplemente como una vertiente extrema y muy radical de liberalismo, separándola obviamente de vertientes quizás un poco más progresivas de la tradición liberal? Muchas gracias, Lautaro. Antes de darle paso a los expositores para que respondan, leo un comentario que nos llega también en el chat. Les agradecería un comentario general sobre la importancia de la filosofía de la liberación en el contexto donde el hegemón imperialista en decadencia de Estados Unidos se aferrará al control de su patio trasero a cómo dé lugar ante las emergencias de otros poderes geopolíticos globales. Gracias. Esa es otro comentario que nos llega en el chat. Bueno, esto lo hago para quienes no puedan leerlo y estén escuchando la transmisión. Así que no sé quién les parece que empecemos con la primera pregunta para Lautaro y vamos dando después a la pregunta de Enrique, la vamos respondiendo para seguir un orden particular. Bien, en relación a lo que decía por ahí Lautaro, ¿no? Es interesante por ahí la pregunta desafío, ¿no? Nosotros lo presentamos no en términos de una caracterización propia del gobierno o de las derechas radicales, sino lo que presentamos, la idea del anarcocapitalismo, es la definición propia que realiza a veces el gobierno de Milei, ¿no? Digo, nosotros tratábamos de articular no simplemente una discusión sobre la coyuntura nacional, sino presentar de algún modo una discusión sobre las derechas radicales. Por eso por ahí hacíamos este énfasis en derecha mileísta, ¿no? Que se autodefine por momento como anarcocapitalista, y lo que es la definición de derechas más radicales o liberalismos extremos como sostenías, ¿no? Digo, y en ese sentido, de algún modo, van a comprenderse como anarcocapitalistas en el énfasis de, obviamente, por fuera de la regulación del Estado y obviamente haciendo énfasis al desarrollo propio del capitalismo, y también entender de algún modo esta definición que no es ingenua, sobre la cual se autodenomina anarcocapitalista, por ejemplo, ¿no? Este gobierno y una tradición extrema del liberalismo, ¿no? Por ejemplo, con Nozick, ¿no? Es
que tiene una performance discursiva que es, bueno, mostramos un carácter de la rebeldía, ¿no? Del anarquismo propio de la rebeldía, en este caso de la Argentina a principios del siglo XX, pero con un carácter más punitivista, ¿no? Y entonces queríamos centrarnos en la noción de anarcocapitalista, pero a partir de la autodefinición que hace la derecha nacional. Simplemente eso. No sé si pude responder o no a la cuestión. Muchas gracias, Santiago. Me faltó leer un comentario, me disculpo, de Jesús. Como anarquista, el término anarcocapitalista lo usamos como mofa para algunos personajes. Nunca fue un término real y existente, porque no existe, como la poderosa palabra anarquía. Me parece, si les parece, podemos darle la palabra a Lautaro y después al resto de las preguntas, si están de acuerdo. Sí, sí. Bien. Bueno, ahí para recordarlo más, Alfredo preguntaba sobre el declive de Estados Unidos, el rol de China y demás, para situar. Yo le agradezco la pregunta porque es interesante y es pertinente. Me gustaría responderla en lo posible desde el marco conceptual que les presenté para no escaparme tanto un análisis de coyuntura cuasi periodístico, digamos, pero creo que lo que veníamos conversando nos sirve para responder la pregunta. Primero decir, tomando el enfoque de Oliver Cox, que la teoría de las transiciones hegemónicas señala una tendencia histórica de larguísima duración, pero no es una ley. O sea, no hay leyes, evidentemente, en historia. No es una ley de hierro ni es una especie de fatalidad del destino. Él simplemente lo que hizo fue analizar básicamente 450 años de historia y mapear una regularidad. Lo que sí podemos aseverar en términos, me parece, estrictamente científicos, con Cox y obviamente después también con la tradición marxista, es que el capitalismo como sistema tiende a moverse permanentemente. Sí, Cox habla de que no hay un capitalismo estacionario y que es naturalmente expansivo y apropiativo de los recursos y la fuerza de trabajo de las periferias. En ese sentido, el capitalismo es inherentemente colonial e imperialista. El imperialismo no es una fase tardía ni superior que surja en el siglo XIX, sino que es consubstancial al surgimiento del propio sistema global. Eso creo que es una primera clave de análisis importante. E insisto, como la transición hegemónica es una tendencia de larguísima duración, no podemos certificar ni hacer pronósticos científicos de qué va a pasar de acá a las próximas décadas. Sí creo que tenemos una pista, por lo menos con Cox, si entendemos que él considera que el comercio internacional es, como les decía, la fuerza primordial del sistema. Para Cox, lo que define a un hegemón, a una potencia rectora, es el control, es el dominio de los flujos del comercio internacional. Incluso desde ahí va a discutir con otras perspectivas, como la de Schumpeter, la de Keynes, e incluso con algunas formulaciones clásicas y más tempranas del propio Marx y Engels, que de alguna forma para Cox presuponen una especie de sistema cerrado y se centran demasiado en el análisis clásico de la Inglaterra del desarrollo del despliegue de la revolución industrial. Bueno, Cox debate, yo creo que con muy buenos fundamentos esa perspectiva y pone ese centro, ese foco en el comercio exterior. Si tomamos el criterio coxiano, bueno, vamos a decir que de alguna forma la transición hegemónica China ya la ganó, porque no hay duda de que el desempeño del comercio internacional hoy está absolutamente comandada por el gigante asiático. Si vemos, por ejemplo, asociaciones como las que están formulándose en Asia, en el Indo-Pacífico, o incluso el propio bloque de los BRICS que tanto debate ha generado en la Argentina y que está generando ahora, por ejemplo, con la propuesta de que Colombia se incorpore también al bloque. Obviamente, otros análisis, otros geopolitólogos van a poner el foco en otros criterios. Por ejemplo, Vladimir Padrino López, general venezolano, ministro de Defensa y además un teórico geopolítico muy interesante, sacó 2 libros muy breves pero muy didácticos, donde él, por ejemplo, ya hace algunos años colocaba el foco en la cuestión energética, en el dominio de ese pilar y en la cuestión militar. Y desde esa perspectiva ya auguraba que Rusia iba a tener un rol absolutamente preponderante, pese a ser una potencia económica más bien modesta y discreta si la comparamos con gigantes como Estados Unidos y China. Un análisis que también tuvo su parte de razón, insisto, Padrino López
escribe este primer libro antes de la guerra de Ucrania, y hoy podríamos decir, che, bueno, es evidente que la energía y las capacidades militares son también importantes para pensar el nuevo reordenamiento del poder global. Pero yo insisto, un poco más apegado a Cox, creo que el comercio es una clave importante y obviamente China está priorizando una estrategia comercial y pacífica porque es la que le resulta hoy por hoy claramente ventajosa. Se acaba de anunciar que está creciendo un 5,3%, algo que ya quisiera Estados Unidos y la OCDE como promedio de crecimiento anual. Entonces yo me parece que estoy un poco más en esa perspectiva. Algo más para decir con Cox es que, a ver, tampoco el orden internacional es una especie de juego de suma cero entre estados y tampoco los estados tienen intereses homogéneos y transparentes. En eso Cox es muy claro. Los estados están compuestos por clases sociales, por etnoclases sociales, y hay disputas internas en el proceso de acumulación. Yo creo que no tenemos que perder la variable geopolitológica, la lucha evidente entre estados y naciones, pero tampoco la perspectiva histórica anticolonial y marxista que reconoce la existencia de clases sociales. Bueno, creo que es el interjuego de esas dos variables la cual va a definir la transición hegemónica, porque de hecho hoy uno de los grandes problemas de Estados Unidos no es solamente el problema comercial, es la incapacidad de reproducir un orden político a lo interno de su propia sociedad, digamos. Las líneas de fisura de Estados Unidos están en la población latina, en la población afrodescendiente, en el problema de las armas, el problema del fentanilo. Hay una descomposición social interna que creo que no podemos perder de vista. Y una última cosa para decir es que si tomamos esta historia larga de la geopolítica latinoamericana y caribeña y de este concepto incluso de lo multipolar, vamos a ver que es una categoría que ha sido utilizada tanto por izquierda como por derecha. De hecho, los primeros teóricos de la geopolítica, que son teóricos alemanes, que después van a entroncar con el propio fenómeno del nazismo, ya proponían hace muchísimo tiempo un reordenamiento de polos de poder global, pero que era un reordenamiento conservador y colonial en el cual se repartían básicamente el mundo como especie de cotos de caza de las grandes potencias, diciendo, bueno, Eurasia lo domina Rusia, Japón va a dominar el Pacífico, Alemania va a dominar Europa y Estados Unidos todo el hemisferio americano. Bueno, evidentemente esa perspectiva multipolar a nosotros como latinoamericanos y caribeños no nos conviene, no nos sirve ni nos interesa en lo más mínimo, pero por eso insistía en que hay otra tradición de la multipolaridad que es específicamente latinoamericana y caribeña y que a diferencia de esta concepción tan conservadora de los alemanes o de la propia doctrina Monroe, no plantea un polo de poder para dominar a otros pueblos u otras naciones, sino que es una línea multipolar, inherentemente independentista, soberanista y decolonial ya muy, pero muy temprana. Incluso, y ahora sí termino, la propia idea de una geopolítica de la liberación está en una obra temprana de Enrique Dussel del año 1977, o sea, en su clásico Filosofía de la Liberación, Dussel ya habla de la necesidad de pensar en una geopolítica de la liberación latinoamericana y caribeña. Muchas gracias, Lautaro. Si les parece, le podemos dar la palabra para retomar la pregunta que hacía Enrique a Juan y a José Daniel. No sé quién de los dos quiere comenzar para responder la pregunta que formulaba Enrique. Muchas gracias. Bueno, si querés, José, comenzá vos. Dale, muchas gracias, Juan. Bueno, parece muy importante la claridad también teórico-práctica, que invita justamente a la lectura que se hace de la analéctica. Y creo que principalmente sería oportuno como recordar que vienen como dos enfoques desde lo que entendemos por analéctica, uno especialmente aplicado del método analéctico, una perspectiva crítica de la totalidad eurocéntrica y de la manera como se entiende lo ontológico, digamos como una priorización de toda relación de poder, siempre desde esa obsesión por los procesos identitarios, y otra ya aplicada al derecho desde una perspectiva de interpretación hermenéutica analógica o de analogía del derecho, que trabaja ya de la Torre Rangel, tomando varias cuestiones de este método analéctico. Entonces, desde lo primero, básicamente cuando nosotros hacemos la alusión a una justicia analéctica, es aquella justicia que es capaz también de escapar de la totalidad que la define
desde dos puntos de vista, ¿sí? Un punto de vista que es claramente el del monismo jurídico institucional, es decir, que la justicia únicamente la define lo institucional, lo estatal a través de un discurso de autoridad, y por otra parte, una justicia que está entendida únicamente como justicia individual, es decir, como dispositivo del sujeto de derecho, que es habitualmente el que se identifica y que existe como ser, como existente pleno, completamente para el derecho y para la estatalidad, por supuesto. Entonces, un poco la aplicación de ese método analéctico desde la perspectiva que lo estamos planteando quiere responder a una discusión muy puntual en la cual hemos entendido que el derecho es un dispositivo de poder muy claro en el cual la matriz jurídico-política dominante occidental únicamente entiende al sujeto como aquel capaz de ser el que puede disponer de esos derechos, ¿sí? Y esa totalidad del sujeto entendido como ontología, de totalidad completa, nos permite, desde una lectura analéctica, entender que realmente los derechos, entendidos como derechos subjetivos, y aquí paso un poco a la lectura de la Torre Rangel, entendidos como derechos subjetivos, están completamente en contra de una lectura de derecho objetivo. Y ese derecho objetivo es un derecho prescrito, un derecho que está simplemente en el papel, en el documento y demás, pero que no tiene carne, no tiene vivencia, no tiene dolor, no tiene creatividad, no tiene potencia, ¿sí? No tiene reexistencia. Entonces, básicamente cuando nosotros hablamos de esa justicia analéctica, son justicias que están fuera de la estatalidad que se ha abrogado esa idea de justicia. Y una de las confrontaciones más duras que tenemos que vivir constantemente, por lo menos en un Estado-nación como Colombia, que es supremamente, digamos que se ufana de su ser legalizado, que no ha tenido dictaduras militares de manera estricta, de manera directa, a pesar de todo el despojo, el desplazamiento, de todas las condiciones de injusticia que permite esa legalidad, básicamente nos muestran que esa externalidad o esa situación externa a esas justicias que llamamos también diversidad o diversidad de distintos autores y autoras aquí en América Latina, y como pluralismo jurídico antes y ahora que lo denominamos justicias analécticas, es en parte ver que los derechos realmente nacen y reexisten siempre de las experiencias. Y esas experiencias es cuando se surte el método analéctico para poder encontrar de cara y de manera próxima al otro, no como un, digamos, no como un otro sujeto o como un otro sujeto que se domina o que se circunscribe únicamente a la categoría de sujeto de derechos, sino como un sujeto colectivo. Una de las cuestiones más graves y más difíciles de toda la juridicidad que yo he tenido que lidiar como profesor, como formador, incluso como abogado popular, es enfrentarse a las categorías de individualidad profundamente arraigadas a la matriz jurídico-política occidental. Y es como no se entiende nunca desde la externalidad, desde la otredad, tomada de manera seria y rigurosa desde el método analéctico. Entonces es una forma, digámoslo así, y entiendo el punto que dice Enrique, claro, obedece un poco como a una especie también de sincretismo y de licencia teórico-práctica que viene a intentar, digamos, materializar desde una perspectiva que no se menciona mucho de Dussel, pero que incluso Dussel en varias partes de la política de la liberación, justamente que tú mencionas, refiere un poco ese papel de la legalidad como dispositivo claramente colonial, claramente totalitario, claramente occidental, de cómo ese sujeto de derecho es el único, digamos que abocado para otorgar justicia. Y otra cosa que solamente le agrego esto para dar la conversación y proponerla también en diálogo, y es lo que ocurre cuando desde las políticas de identidad todos los derechos se luchan y se disputan individualmente. Y es algo que implica la división de toda posibilidad de lucha popular, porque efectivamente aquí, para decirlo de manera como muy concreta, el campesinado entonces tiene una política identitaria que lo representa como tal dentro del Estado, y entonces los campesinos tienen que ir por un lado en las luchas, las comunidades indígenas por el otro, las comunidades negras por el otro, etcétera, etcétera, las comunidades entonces, por ejemplo, los pueblos rom, las feministas por otro lado, entonces toda esa fragmentación es parte de lo que quiere, digamos, discutir ese método analéctico aplicado a esta lectura de justicias propias, comunitarias, radicales, que tiene que ver con otra cosa, que es la idea de un ambientalismo popular que hace esa justicia analéctica. No es el ambientalismo desde la lectura, digamos, antropocéntrica o desde la lectura también ecologista fundamentalista, que da lugar a los negocios verdes y a todo el greenwashing que puedas ver, desde la lógica también internacional de esos procesos, sino es desde el ambientalismo popular que se hacen justicias. Solamente para cerrar, ¿cómo o uno dónde ve esa justicia analéctica? Que es un poco algo que nos han preguntado. Hay un ejemplo muy claro recientemente que ocurrió en Colombia, relacionado con la movilización social del 2021 y todo el momento instituyente, y es cuando la comunidad MISAC hace un juicio político contra Sebastián de Belalcázar. Y Sebastián de Belalcázar, un genocida claramente
digamos, conquistador dentro de esta idea de historia afianzada y arraigada en las élites blancas caleñas y payanesas en el suroccidente de Colombia, tenían ¿cómo se llama? Unas estatuas de Sebastián de Belalcázar. Entonces las comunidades indígenas del pueblo Misak hacen un juicio político y en ese momento, cuando se cae la estatua, es donde ocurre un momento de justicia analéctica, un momento de justicia en acto. No está instituida por ningún, digamos que, institución de justicia estatal y demás, pero en ese momento, en ese actuar, hay una justicia que está haciendo y que abre lugar a un derecho por venir, que también es otra categoría muy propia del pensamiento también de liberación latinoamericano, la idea del porvenir y de esa creación de lo nuevo. En ese momento es que se abre la posibilidad de creación de lo nuevo, también desde una lectura de Dussel de los puntos de facticidad, perdón, o de factibilidad de principios en los movimientos sociales y populares. Entonces, simplemente diría eso como digamos, como algo que también surge de ejemplos. Hay otros ejemplos también. El Tribunal Popular de Siloé, por ejemplo, hizo un ejercicio de justicia analéctica muy interesante después de esa violencia que ocurrió en el paro nacional, donde múltiples personas fueron judicializadas, le sacaron los ojos, toda la violencia del Estado represiva contenida ahí perdón, dispuesta para contener el proceso de movimiento social. Entonces hubo un tribunal que se llamó Tribunal Popular, que efectivamente se dio como un ejercicio de memoria. En ese momento que se da ese ejercicio de memoria, de reconstrucción, que es paralelo a toda justicia institucional, se produce un método de una aplicación de un método analéctico también. Muchas Bueno, gracias. Juan, ¿querés hacer un comentario? Les sí, recuerdo, perdón, un que comentario acá corto, porque se nos va. digamos, en 5 minutos vamos a tener que dar por finalizada la sesión, porque, bueno, se tiene que utilizar la cuenta para la posterior mesa. Les pido disculpas por esta Perfecto. moderación así tan estricta, pero No, bueno, no, tenemos que disculpa a utilizar mí, la cuenta, así que queridos, queridas, por no, no, intentar no, ampliar. por favor, es parte, digamos, de este intercambio la posibilidad del diálogo, así que le doy sin más la palabra a Juan. Muchas gracias. Bueno, gracias, Esteban. Bueno, Enrique, la pregunta es muy interesante, muy buena, muy buena, sobre un tema que es muy difícil charlarlo así en 2 minutos, 3 minutos. Si estuviéramos presentes, yo en un pizarrón, sería maravilloso explicar con gráfico, ¿no? Esto de las totalidades. Ya fue mencionando José Daniel, ya fue mencionando, creo que José Daniel, no, perdón, bueno, el que me antecedió, creo que sí, José Daniel, estoy hablando bien. Eh, digamos, sobre este tema de la externalidad, ¿no? Cuando Dussel habla de totalidades y plantea su analéctica, él va a hacer un análisis de la Europa y del universalismo europeo como si fuera la única totalidad que explica el mundo. Y lo que dice Dussel es todo lo que estaba por fuera de Europa, Europa o lo desconocía o lo entendía como una extensión Europa, ¿no? Lo llamaba bárbaro, lo llamaba, bueno, por muchas denominaciones. Con la invasión de los nuevos territorios, ¿no? Por ejemplo, de América, ¿no? Con la invasión se produce un problema, una discusión seria, ¿no? Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Y obviamente la primera reacción fue no reconocerlo como humanos. Ninguno era humano. Eran todos inhumanos, no humanos. No tenían racionalidad, no tenían nada, ¿no? Y ahí comienza el tema de bueno, llegado a la década 70, ¿no? De 1970, 1960, 1950, cuando comienza el proceso de desnacionalización, descolonización de Naciones Unidas, cuando empieza este enorme proceso de reflexión, ¿no? Teórica, filosófica, epistemológica, profunda, como lo decís muy bien, Enrique, es una discusión abstracta en el sentido de grandes ideas que, digamos, de alguna manera expresan un significado de la totalidad, ¿no? Cuando decimos Dios, el mundo, el hombre, ¿no? Yo soy trabajador social, no soy filósofo, soy trabajador social. Pero, digamos, con Silvana hemos indagado mucho esto, lo conocimos a Dussel, lo escuchamos, guitarreamos con Dussel, bueno, de alguna manera es un enorme pensador que de ninguna manera no puede desconocer ¿no? Y lo que estamos diciendo en la analética que es una categoría inventada por Dussel, muy importante, para explicar qué cosa, que hay otra totalidad distinta a Europa y que en esa otra totalidad distinta a Europa
Europa se hace incompatible, inconmensurable, como diría Feyerabend, ¿no? Inconmensurable una totalidad con otra totalidad, porque son totalidades distintas, son sentidos distintos, ¿no? Entonces él va a hablar de distinción y va a hablar de diferencia. Cuando los europeos plantean la diferencia, por ejemplo, los antropólogos, ¿no? Plantearon el tema de la diferencia y el otro y la otredad, pero como diferencia, ¿no? Como que había un bichito que estaba dando vuelta al otro lado del mundo y que no se sabía qué cosa era. Esa era la diferencia. Y a eso le llamaron el nativo. Eso fue así en antropología, reconocido por los antropólogos, obviamente. Yo no soy antropólogo, pero sí conozco la teoría antropológica, ¿no? Ellos dicen, bueno, a nosotros nos mandaron en los barquitos que dijéramos qué cosa eran esos otros que andaban dando vuelta por ahí. Si eran bichitos, eran no sé qué, bueno. Ahí se plantea el problema de la otredad y de la externalidad, y es lo que Dussel de alguna manera aporta con esta categoría de anadialéctica, ¿no? Bueno, obviamente que tiene más explicación, pero no tengo tiempo. Hay más explicación. Cuando nosotros decimos con Silvana anadialéctica feminista, lo que estamos diciendo es el pensamiento de Dussel, la reflexión de Dussel, las ideas de Dussel, interpretadas desde las ideas, la cosmogonía feminista, ¿no? Estamos hablando de feministas comunitarios, de feminismos indígenas, ¿no? Comunitarios, del comunitarismo. Hay otros feminismos, obviamente. Nosotros nos planteamos en estas dos feministas que son muy ricas en su pensamiento y que obviamente se basan más en la tradición oral que en la tradición escrita. Por lo tanto, bueno, es muy difícil tener libros, tratados escritos, porque no, se basa más en la tradición oral. Entonces, lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, hacer una construcción nueva, ¿no? Basada no en nuestra propia, de alguna manera, creación, y somos creadores de nada, sino interpretando una matriz analítico-interpretativa de esta enorme riqueza de pensamiento que tienen estas feministas comunitarias, ¿no? Me estoy refiriendo a las aymaras y a las mayas xinca, que plantean obviamente una serie, y que nosotros, bueno, lo fuimos explicando en muchos escritos, muchas publicaciones. Bueno, seguimos trabajando en eso. Pero de todas maneras, Enrique, están nuestros correos y es muy interesante seguir con esta charla. Muy interesante, pero muy interesante. Lo mismo que el resto de compañeros, diremos, ¿no? Porque es un tema que evidentemente estamos todos apasionados, acá estamos todos entusiasmados y queremos 4 horas más, por supuesto. Esteban no lo tiene, nos está a punto de echarnos a todos. Así que yo agradezco este espacio, Esteban, te agradezco enormemente y al resto de compañeros. Y bueno, ya nos iremos encontrando en otros espacios de lucha, compañeros. Muchas gracias, Juan. Me disculpo por tener una exigencia con la moderación. Bueno, y como última cosa para finalizar, les quiero agradecer a cada uno y a cada una de ustedes por haber estado presente en este congreso, en el quinto Congreso de Filosofía de la Liberación. Que bueno, que este congreso tiene la particularidad de también ser un homenaje a la memoria y al legado que nos deja el propio Enrique Dussel. En el contexto, bueno, en este caso es una mesa virtual, pero bueno, se está desarrollando también el congreso de manera presencial en la Universidad Pública de la Universidad de La Plata, en un contexto de ahogo presupuestario que estamos viviendo en la Argentina para el resto de los compatriotas nuestroamericanos que no están, que conocen lo que está sucediendo en la Argentina, o en un acto, digamos, de defensa de la educación pública nacional también, bueno, es un acto de resistencia, así que les agradezco y los invito a seguir participando de las siguientes mesas virtuales, y les agradecemos a cada uno y a cada una de ustedes por compartir su tiempo y sus palabras en esta jornada, y con esto los saludo y les abrazo a la distancia. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes. Que anden muy bien. Un Saludos abrazo desde grande, queridos, queridas.